Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Peter Anderson Ramírez Rivera, estudiante del tercer semestre del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD en el CEAD Medellín. A continuación vamos a mencionar las estructuras anatómicas del cráneo, cara, columna, tórax y pelvis. Daré el inicio hablando sobre las principales funciones del cráneo, la cual es la fijación de los músculos de la boca y la cara. Adicional es el almacenamiento y la protección del encéfalo. Como bien sabemos, los huesos del cráneo se dividen en 8, los cuales son uno frontal, 2 temporales, 2 parietales, uno occipital, el hueso esfenoides y el hueso etmoides. Para esto realizaré una descripción acerca de estos huesos. Iniciaré entonces con el hueso frontal. El hueso frontal tiene una función específica y es que es el responsable de proteger al cerebro y aparte es el hueso más duro del cráneo. Se encuentra ubicado en la parte anterior superior de la caja craneal. Continuamos entonces con el hueso parietal. Como lo mencioné anteriormente, son 2. La función de este es proteger el lóbulo parietal cerebral. Continúo con el hueso occipital, cuya función es el encargado de realizar una conexión de la cavidad craneal con la columna vertebral. Procedemos a hablar entonces del hueso del esfenoides. La función de este es conectar varias estructuras del cerebro, como lo son los nervios oculomotores y los maxilares. Este se encuentra en la base del cráneo en la parte posterior, los huesos temporal y basilar del hueso occipital. Continúo entonces con los huesos temporales, o más conocido como las sienes. Son los huesos irregulares y encargados de posibilitar las funciones auditivas, teniendo en cuenta también que tenemos 6 huesecillos en la parte interna del oído. Este se encuentra ubicado en la parte inferior de la caja craneal, en su lado lateral. Continúo entonces con el hueso etmoidal. Su función es formar una cavidad craneal y nasal. Es un hueso esponjoso, corto. Y continuamos entonces con los huesos de la cara, los cuales son 6. Los huesos pares, que son 2 en total, 2 huesos impares. Y la función de estos es darle forma y darle horma al rostro. Los huesos pares son el maxilar superior, el malar o cigomático, el palatino, el cual lo encontramos en el paladar, los huesos nasales, el hueso lagrimal o unguis y el cornete inferior. Dentro de los impares tenemos el vómer y el maxilar inferior. Además de esto, les recuerdo entonces que tenemos algunos senos, los cuales son los senos paranasales, los senos frontal, el seno etmoidal, el seno maxilar y el seno esfenoidal. Estos están cubiertos por una mucosa delgada de epitelio que contienen algunas glándulas seromucosas. Continúo entonces con la parte de la columna. Recordemos que tenemos 3 columnas. La columna vertebral, entonces el soporte fuerte que tiene el ser humano, donde se sostiene la cabeza y el torso, que son unas líneas rectas que nos permite girar y doblar el cuello e incluso la espalda. Las funciones principales de la columna es la protección de la médula espinal y el soporte del sistema musculoesquelético. Debemos tener en cuenta entonces que la columna vertebral está constituida por 33 huesos diferenciados o separados por vértebras y por un hueso curvo o triangular conocido como el sacro en su parte inferior. Entonces debemos de tener en cuenta lo siguiente: la estructura de la columna. Iniciamos entonces con la principal, que es la columna cervical,
abreviada desde C1 a C7, teniendo en cuenta que el C1 es conocido como el Atlas, y el C2 como el Axis. Adicional a esto, debemos de tener en cuenta entonces que las vértebras cervicales son las más delgadas, pero son las que nos permiten una mayor movilidad, ¿cierto? La primera vértebra, como se los indiqué, es el Atlas, que es una vértebra la cual es una vértebra incompleta, y la segunda, que es el C2 o el Axis, que nos permiten realizar las rotaciones con respecto al cuello. Procedemos entonces con la columna dorsal o torácica, conocidas como las T1 y T12 en su forma abreviada, y procedemos a avanzar con las vértebras lumbares, que son 5, desde L1 a L5 en su forma abreviada. Tenemos adicional 5 vértebras sacras y 4 coxígeas, que son unas vértebras que están soldadas. Vale la pena mencionar de que el sacro hace parte también de la columna. Adicional a esto, se articula con el sacrocoxis. Continuamos entonces esta exposición con la caja torácica. Recordemos entonces que la caja torácica está constituida por las costillas, el esternón, la columna torácica y los músculos que rellenan todos aquellos espacios óseos. Las costillas están conformadas por 37 costillas. Además, debemos de tener en cuenta que están separadas por la cavidad abdominal debido al diafragma. Es el que nos sirve de protección de aquellos órganos internos como es el corazón y los pulmones y los grandes vasos. Esta parte tiene una forma de tronco, y como se los mencioné anteriormente, tiene 37 huesos, que son el esternón, cuya función de él es cerrar o atrapar o recubrir toda la caja torácica por delante en la parte anterior, cubriendo en sí todo entonces los órganos internos como es pulmón y corazón. Tenemos 12 costillas de cada lado, lo que nos equivalen entonces a 24 costillas, las cuales son 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Y por último tenemos entonces las 12 vértebras dorsales o torácicas, abreviadas entonces desde T1 a T12. La función de las costillas en este caso entonces, como anteriormente lo mencionaba, era proteger los órganos internos de cada uno de nosotros. Las costillas verdaderas entonces son aquellas, como les mencioné, que son 7, que se articulan de manera directa o individual al esternón. Las costillas falsas son 3 y son aquellas asternales, que se articulan indirectamente con el esternón. Y aparte de esto tenemos entonces las costillas flotantes, que son 2. Estas no se articulan o no se unen propiamente con el esternón, que es como la parte principal de la parte torácica. Y para finalizar con esta parte vamos a mencionar entonces la pelvis. La pelvis, les menciono pues que es una estructura que se encuentra ubicada en la parte inferior del abdomen. Es la encargada de albergar o de cubrir aquellos órganos reproductores tanto en el hombre como en la mujer, y en el caso de las mujeres es el que recubre toda la parte de los periodos de gestación. Están formada por los ilíacos, los huesos sacro, y está dividida en 2 partes. Tenemos entonces en cuenta que en la pelvis está la pelvis mayor, o en la parte superior, la cual está compuesta por la parte superior del sacro, la parte superior de la rama pubiana y de las fosas ilíacas. Además de esto, tenemos en cuenta también la pelvis menor o parte inferior, que se encuentra formada por el resto del hueso, sacro y coxis, el cuerpo del pubis y las ramas isquiopúbicas.
Ya para finalizar, o dando un recuento acerca de la pelvis, debemos de tener en cuenta que la pelvis está conformada por una prominencia de un hueso sacro, la línea arcuata y el hueso ilion y una superficie de la sínfisis púbica. Tiene una forma ovalada en las mujeres, mientras que en los hombres adopta o coge un tamaño en forma de corazón y es mucho más pequeña. Muchas gracias.